Bueno, al fin llegamos al tema de hoy. Ya al final verán por qué les digo que es un tema tan interesante. Comencemos con el ejemplo. Listo, tenemos dos vectorcitos, el vector u y el vector v. Vamos a hallar el espacio generado por el vector v. Recuerden que el espacio generado por un vector es una recta, donde multiplicamos el vector v por una constante y pues nos da los diferentes puntos de la recta. En particular, pues voy a tomar este puntico. Para un k específico, pues nos dará un punto. Y voy a hallar la distancia entre el vector u y el vector kb. ¿Recuerdan cómo se medía la distancia entre dos puntos? La distancia entre el vector u y el kb era la norma de la resta de los dos vectores. Ahora, ¿cómo es la norma? Pues recuerdan que la norma era la raíz cuadrada del vector producto punto por el mismo vector. ¿Y recuerdan qué era el producto punto? Pues tomábamos la primera componente y se multiplicaban las primeras componentes. Como es el mismo, pues queda al cuadrado. Más, pues lo mismo con la segunda componente. Perfecto. Entonces ya tenemos la distancia, pero necesitamos encontrar cuál es el valor de k para que esa distancia sea mínima. Ya me imagino que ustedes estarán pensando en la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se hace es derivar la función de la distancia con respecto a k. Listo, con un poquito de ayuda de cálculo obtenemos esta función. Luego, la derivada se iguala a 0 y se despeja el valor de k. Y ¡tarán! Hemos encontrado el valor de k en el que la distancia es mínima. Listo, con un poco de inducción se puede generalizar para r a la n. Sin embargo, la verdad es que es un proceso bastante dispendioso y hay otro camino mucho más sencillo para presentarlo. El cálculo se ha ufanado de ser la mejor herramienta para hallar los mínimos. Sin embargo, desde mi perspectiva, el álgebra es mejor herramienta para hallar los mínimos en estos casos. Veamos por qué. Tenemos nuestro vector u, nuestro vector v, el espacio generado por el vector v, que es esta recta. Para un valor específico de k tenemos el vector k por v, que es este punto de acá. Tenemos que encontrar la distancia L entre u y kb. Para eso vamos a contar con el triángulo rectángulo que tenemos a continuación. Sabemos que por Pitágoras que L al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Observemos que en este caso el cateto 1 nunca va a cambiar. El que puede variar es el cateto 2. Y como está elevado al cuadrado, siempre es un número positivo. Por lo tanto, siempre va a sumar. ¿Cuándo es mínimo L al cuadrado? Cuando el cateto 2 sume lo mínimo posible, y lo mínimo posible es que sume 0. Entonces, cuando el cateto 2 es 0, tenemos nuestro punto más cercano al vector u. Observen que el vector que va de kb al vector u se llama u menos kb. ¿Listo? Y va a ser mínimo cuando ese vector sea perpendicular al vector b. Aquí tenemos, volví a pasar nuestro vector u menos kb, lo coloqué acá. Y observen que ese vector debe ser perpendicular al vector b. Si estos dos vectores son perpendiculares, quiere decir que el producto punto entre estos dos vectores ha de ser 0. Ahora, como el producto punto puede aplicar la ley distributiva, entonces distribuyo sobre los dos vectores. Entonces queda u.v menos kv.v o k. Pero este vector que está sumando pasa al otro lado a sumar. Observen lo siguiente. u.v es un escalar, porque el producto punto es escalar. kv.v es otro escalar. Entonces este escalar lo paso a la derecha. Y ahora puedo despejar kb. Como aquí puedo aplicar ley asociativa y además v.v es un escalar. Y entonces puede pasar a dividir. Por lo tanto, de esta manera se despeja el vector k. Observen que es
una forma muy sencilla de encontrar el valor k. Y además es válido para todos los vectores de R a la n. Además, encontrar estos valores, pues simplemente es hacer el cálculo del producto punto. Ya sabemos que es una operación muy sencilla de realizar, computacionalmente hablando. Entonces, hemos encontrado una herramienta muy útil para encontrar mínimos. Perfecto. Es tan útil que tiene su propio nombre. Este puntico acá que hemos encontrado se llama la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v. ¿De acuerdo? Y observen lo siguiente. El vector u no se usa sino solamente para inspirar dónde va a quedar el puntico. El que hace el trabajo fuerte, es decir, el vector que se repite en casi todas las operaciones, es el vector v. ¿De acuerdo? Vamos ahora a realizar un ejemplo. Tenemos el vectorcito v, el vector u. Vamos a hallar la proyección del vector u sobre el vector v. O sea, tenemos que encontrar este vectorcito acá. Ya saben que tenemos que encontrar una constante dada por la adición de estos dos productos punto y eso se multiplica por el vector v. Ok. Entonces, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que está en el libro, en la fórmula 2.8, que nos encuentra la proyección del vector u sobre el vector v. Ok. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos el vector u, que es 1, 1, 1. El vector v es 2, 2, 0. Determine la proyección ortogonal de u sobre v y vamos primero con esta parte del ejercicio. Entonces aplicamos esta formulita. El vector u es 1, 1, 1. El vector v es 2, 2, 2. En el denominador es el producto punto del vector v. Luego multiplicamos por el vector v. Entonces realizamos este producto punto que sería 1 por 2 más 1 por 2 más 1 por 0. Eso da 4. En el denominador es 2 por 2 más 2 por 2 más 0 por 0. Eso da 8. Y ahora multiplicamos 4 octavos por el vector 2, 2, 0. Bueno, 4 octavos es un medio por 2, 2, 0 nos da 1, 1, 0. Ok. Les queda como ejercicio que dibujen este punto en 3 dimensiones y este puntico, bueno, y el resultado. Y comprueben que efectivamente es la proyección. Vamos ahora a ver qué es la componente vectorial de u ortogonal a b. Entonces, tenemos que la proyección es este vectorcito. Y aquí hay un vector perpendicular, lo vamos a llamar la componente vectorial de u ortogonal a b. De tal forma que si yo sumo la proyección con la componente vectorial, entonces me da el vector u. Es decir, que el vector u es la proyección más la componente vectorial de u ortogonal. Ok, entonces vamos a despejar este vector. Por lo tanto, aquí quedaría u, que es este de acá, y este que está sumando pasa a restar. Pero ¿cuál es la proyección? Pues es este, que es este. Entonces quedaría este restando. Vamos a encontrar cuál es esta componente para estos dos vectorcitos. Entonces, básicamente obtenemos el vector u, que es este, 1, 1, 1, menos la proyección, que fue el que encontramos acá, que es 1, 1, 0. Sería 1, 1, 0, pues restamos componente a componente, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, y 1 menos 0 nos da 1. Listo, entonces ahora sí vemos que la proyección, que es este vectorcito que está aquí, más este vector que es la componente, pues que es este o que es este, si sumamos este vectorcito con este, pues 0 más 1 más 0 más 1 y 1 con 1,
pues nos da el vector u, que es el que teníamos acá. Además, el vector v y la componente son ortogonales. Esto se puede ver realizando el producto punto de los dos vectores. 1 por 0, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces, como da 0, efectivamente estos dos vectores son ortogonales. Bueno, ya vimos cómo encontrar la proyección ortogonal de un vector u sobre el generado de un solo vector. Ahora vamos a encontrar la proyección de u sobre el generado de dos vectores. Sabemos que dos vectores generan un plano. Bueno, usualmente generan un plano. Y tenemos nuestro vector u que no necesariamente pertenece al plano. Entonces, ¿cómo encontramos la proyección? Básicamente va a ser un puntico en el plano que tenga un vector ortogonal al plano que vaya directo al vector u. Entonces, el vector u lo podemos escribir como una suma de dos vectores. Un vector que es la proyección de u sobre el plano más el vector ortogonal al plano. Listo, esa parte hasta ahí no tiene complique. Entonces vimos que u era u, la proyección de u más el vector ortogonal. Pero resulta que este vector, como está en el plano, se puede escribir como una combinación lineal de los dos vectores que generan el plano, v1 y v2. Entonces, la proyección de u quedaría k1 veces v1 más k2 veces v2. Observamos que este vectorcito que está aquí es paralelo a este vector, por lo tanto es un múltiplo del vector 2, o k. Y entonces, pues reemplazamos que la proyección de u lo reemplazamos por k veces v1 más k2 veces v2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación y voy a escribirla dos veces. La primera vez voy a hacer producto punto por el vector v1, a ambos lados de la ecuación. Bueno, y al lado derecho se distribuye. Entonces al lado izquierdo queda u por punto v1 y en el otro lado queda, pues ya aquí teníamos k1 v1 punto v1, k2 v2 punto v1 y u ortogonal punto v1. Y repetimos lo mismo, pero ahora hacemos producto punto con v2, que haría u punto v2 más k1 v1 punto v2 más k2 v2 punto v2 más u ortogonal v2. Observemos que el vector ortogonal es perpendicular al plano, mientras que los vectores v1 y v2 están en el plano, por lo tanto son perpendiculares, y el producto punto de dos vectores perpendiculares sabemos que da 0. O sea que por esta parte no nos tenemos que preocupar. Bueno, ahora vamos a escribir un poco diferente esas ecuaciones que quedan. Observen, aquí tenemos u.v1 es este producto punto, que eso es un escalar. K multiplica al producto de v1.v1, o sea, producto v1.v1 multiplica k1 y k2 es multiplicado por v2.v1. Perfecto. v1.v1 y v2.v1 son escalares. Entonces son escalares que están multiplicando respectivamente a k1 y a k2. Y de manera similar tenemos en la otra ecuación, solo que el producto punto es con v2. Ok, observen que nosotros conocemos v1, conocemos v2 y conocemos u. Lo único que necesitamos despejar son las k's. Por lo tanto, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¡Ah, listo! O sea, simplemente toca encontrar cuáles son los valores de los productos punto y resolver el sistema de ecuaciones. Y ya. Entonces teníamos dos vectorcitos, el vector v1 y v2. ¿Cómo será la transpuesta? Pues la primera columna corresponderá al primer renglón, la segunda columna al segundo renglón. Observen una cosa interesante. Yo puedo multiplicar estas dos matrices, A transpuesta por A. ¿Por qué razón? Porque el número de columnas
de la primera matriz corresponde al número de renglones de la segunda matriz. Entonces, el primer elemento será V1 transpuesto por V1, pero pues ya sabemos que eso básicamente es el producto punto de V1 punto V1. El segundo elemento pues será V1 transpuesto por V2, que es V1 punto V2. En el segundo renglón pues tenemos V2 transpuesto por V1, es V2.V1, y el último elemento ya sabrán es V2 transpuesto por V2, que es V2.V2. Y pues de manera similar, pues al realizar V1 transpuesto por U, pues es V1.U y V2 transpuesto por U es V2.U. Ahora veamos el sistema de ecuaciones que teníamos que resolver para encontrar las constantes K1 y K2. Básicamente este sistema de ecuaciones lo puedo escribir como la matriz por el vectorcito K1, K2. Observemos, este renglón por esta columna correspondería a V1.V1 por K1, que es lo que tenemos acá, y más V1.V2 por K2, que es lo que tenemos acá. Ok, en el segundo renglón sucede algo similar y pues los términos constantes pues corresponde a este vectorcito. Pero observe que esta matriz que tenemos aquí ya la habíamos hallado, que es A transpuesto por A, o sea, esta matriz la cambiamos por A transpuesto por A. El vector K1, K2 lo llamamos el vector W, y estos dos vectorcitos de términos constantes sabemos que es A transpuesto por U. Perfecto. Ahora observen una cosa. Como A corresponde a unos vectores linealmente independientes, entonces A transpuesta por A es una matriz invertible, es cuadrada. Entonces podemos pasarla al otro lado a dividir y de esta forma podemos despejar el vector W. El despejar las coordenadas de la proyección a partir del vector U se llama la solución de mínimos cuadrados. Es decir, que este vectorcito nos permite encontrar el punto más cercano al vector U. Vamos a hacer un ejemplito en R3. Tenemos este sistema de ecuaciones. Vamos a ver, tenemos que encontrar dos escalares, uno que multiplique una constante que multiplique este vector, otra constante que multiplique este vector, para que nos dé este aquí. Ya sabemos que la solución simplemente es encontrar la forma escalón del sistema. Bueno, entonces aquí intercambié renglones, después con este 1 eliminé, coloqué ceros, y después con este menos 2 elimino este 2 y algo falló. Obtuvimos un pivote en los términos constantes. Ya saben, cuando tenemos un pivote en los términos constantes, el sistema es inconsistente. Por lo tanto, no existe ninguna constante K1 y K2 que podamos multiplicar estas columnas para que me dé este vector. Graves. Pero de pronto sí podemos encontrar unas constantes K1 y K2 que se acerquen a este vector. Bueno, vamos a ver gráficamente cómo sería esto. Entonces, voy a colocar aquí primero el vector V1 es el vector 3, 1, 1, el vector V2 es el vector 1, 1, 3 y el vector U va a ser el vector 1, 3, 1. La matriz A, pues es la unión de los vectores V1 y V2, aquí está. Y ahora vamos a encontrar, usando mínimos cuadrados, el vectorcito W que más se acerca a el vector U, que es este que tenemos aquí. Listo. Entonces, bien, entonces aplicamos mínimos cuadrados y ya encontramos las constantes K1 y K2. Uy, eso fue rapidísimo, ¿no? Listo, ya tenemos entonces los numeritos. Vamos a graficar esto a ver a qué se refiere. Entonces, lo primero que hice fue encontrar el vector de la proyección. Y ahora sí, aquí ya podemos visualizar esto en tres dimensiones. Entonces, tenemos nuestro vectorcito U y queríamos con los vectores V1
y V2, pues con una combinación de ellos, llegar al vector U. Pero resulta que como U no está en el espacio generado de V1 y V2, pues entonces el sistema es inconsistente. Eso, entonces, bueno, hasta ahí quedamos, o pues habíamos quedado en un principio, pues si el sistema era inconsistente, pues estábamos fregados. Pero pues ya ahora podemos encontrar, desde que vimos las proyecciones, podemos encontrar una proyección de este vector U en el plano generado por V1 y V2. Listo. Entonces, para poder encontrar esa proyección, pues necesitamos encontrar una constante K1 que multiplica el vector V1 y una constante K2 que multiplica el vector V2 para que la combinación lineal de ese K1 por V1 más K2 por V2 me dé el vectorcito proyección. Eso, aquí tenemos entonces la proyección es K1 por V1 más K2 por V2. Pero pues ya sabemos que esto, como V1 y V2 son vectores, pues esto es una combinación lineal de estos dos vectores, lo puedo escribir como una matriz por un vectorcito. Pero entonces esta matriz la llamo la matriz A y este vector lo llamo el vector W. Entonces observen que si yo multiplico A por el vector W, encuentro la proyección. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es ese vector W? ¿Cómo puedo encontrar ese vector W que al ser multiplicado por la matriz A me devuelve el vector proyección? Pues esa solución o esa respuesta la entregamos con los mínimos cuadrados. Listo, esa es la respuesta que teníamos. Bueno, aquí viene un caso un poquito más general. En este, como son espacios de R a la N, podemos generalizarlo ya no sobre R a la 3 con un plano y tal, sino sobre R a la N o R a la M sobre R a la M y con N vectores. ¿De acuerdo? El generado de N vectores. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo podemos encontrar los valores de K para cada uno de los vectores V1 a Vn? Habría que encontrar cada n vectores. Entonces, pues simplemente planteamos este sistema de ecuaciones y se resuelve. Vamos entonces a ver un ejemplo donde se presenta esto. En el, eh, en este sistema de coordenadas de 3 dimensiones, los puntos azules representan palabras. Dependiendo de un conjunto de textos, se han creado algunos algoritmos que permiten a cada palabra darle una serie de coordenadas. En este caso, se han usado palabras en inglés. A cada palabra que están en Wikipedia y Gabor se le ha asignado un vectorcito. El vector no es en R3, sino en R50. De acuerdo a los experimentos que han hecho para poder reconocer palabras, han trabajado con R50 hasta R300 y han encontrado que estos algoritmos como GloVe o Word2Vec permiten asociar cierta funcionalidad de las palabras con los espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio lo que pretendo es que conozcamos un poquito alrededor de eso. Bien, este no se necesita. Una vez que ha cargado, vamos entonces a ver cuál es el vector asociado a la palabra lineal. Y entonces, como les había dicho, es un vector en R50. La verdad es que esos números pues no tienen una interpretación así fácil de comprender. Vamos a ver entonces la palabra álgebra. También es otro vector de R a la 50. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, ahí están las 50 componentes. La palabra vector, efectivamente, también es otro vector. Listo.
Entonces, en el ejercicio anterior habíamos dicho que con los vectores v1 y v2 podíamos generar un espacio. Listo. En este caso serán dos vectorcitos de n a la 50, a menos de que uno sea múltiplo del otro, pero pues sería muy difícil. Aquí se ve fácilmente que efectivamente uno no es múltiplo del otro. Observen que este elemento de aquí es negativo, mientras que en este es positivo. Y por otro lado, aquí ambos son positivos, es decir, que no hay una forma de multiplicar uno para que me dé el otro. Ok, entonces, como no son paralelos, efectivamente estos dos vectores que tenemos aquí me van a generar un plano de r a la 50. Y ahora tenemos otro vectorcito, u. La verdad no sabemos si u está en el plano o no está en el plano. Bien, entonces vamos a encontrar las constantes K1 y K2 que me permiten encontrar la proyección del vector u sobre el plano. En este sistema de ecuaciones tenemos en la primera ecuación dos variables, K1 y K2. Estas variables son las que me van a decir dónde puedo ubicar la proyección del vector u sobre V1. Listo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo obtengo esas variables? Habíamos trabajado con este sistema de ecuaciones. Los coeficientes son los productos punto y las variables son K1 y K2. ¿De acuerdo? Este sistema de ecuaciones que está acá lo voy a escribir como una matriz extendida aquí abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? V1.V1 es el primer coeficiente, el segundo coeficiente es V2.V1 y el término constante es U.V1. Observen que aunque estos vectores V1 y V1 son de R a la 50, el producto punto es un escalar. En este caso da 32.3. De igual manera, V2.V1 da 25.9. Bueno, y así sucesivamente. Listo, entonces ya tenemos acá nuestra matriz extendida. El siguiente paso es encontrar la forma escalón. Entonces eliminamos el primer cero, después eliminamos otro cero, obtenemos los ceros, arriba y abajo los pivotes y ya con esto podemos plantear nuestras ecuaciones y despejar las constantes. Bueno, una vez que tenemos esos valores de K1 y K2, podemos multiplicar los vectores V1 y V2 y obtenemos la proyección de U. Observen que como V1 y V2 son vectores de R a la 50, entonces el vector proyección también es un vector que está en R a la 50. Ok, entonces U ortogonal es el vector que va desde la proyección hasta el vector U. Entonces, este vector es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Y la magnitud de ese vector, del vector U ortogonal, es precisamente la distancia que está el punto al plano. Entonces, en este caso, ese vector está a una distancia de 3.5 del plano. Bueno, esto ya nos dice algo. Por ejemplo, vamos a repetir lo mismo con la palabra casa. El vector asociado a la palabra casa es este vectorcito de acá. Escribimos los productos punto, pero ahora con los términos constantes con respecto a la palabra casa, que es el vector W. Empezamos a hacer nuestro proceso para despejar las constantes. En este caso, una constante se va a llamar J1. Observen que en este caso, J1 nos da negativo, J2 sí es positivo. Y entonces encontramos ahora sí el vector proyección, encontramos ahora el vector ortogonal y con el vector ortogonal encontramos la magnitud de este vector. La magnitud de este vector es 5.3. Nos damos cuenta que el vector de la palabra casa
está a una distancia 5, es un poquito mayor que el otro. Ok, ahora tenemos nuevamente nuestro vector U y vamos a encontrar la proyección en el espacio generado por los vectores V1 y V2. Pero ahora tenemos una situación particular. V1 y V2 son dos vectores ortogonales. Entonces planteemos nuestro sistema de ecuaciones que habíamos planteado antes. Pero como V1 y V2 son ortogonales, entonces el producto punto entre ellos es 0. Por lo tanto, este se hace 0 y este producto que está aquí también es 0. Entonces se simplifican las ecuaciones. Observemos que ahora K1 se puede despejar como U.V1 sobre V1.V1. Como V1.V1 es un escalar, pues se puede pasar a dividir. Y lo mismo K2. K2 quedaría U.V2 sobre V2.V2. Además, si multiplicamos a K1 por V1, obtenemos la misma ecuación de la proyección de U sobre V1. Y de igual manera, si multiplicamos a K2 por V2, pues obtenemos la ecuación de la proyección de U sobre V2. Ve, esto es muy interesante porque ya no es necesario resolver el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, es muy interesante poder tener bases ortogonales. ¿De acuerdo? Esto se puede generalizar a espacios de R a la M con el espacio generado por n vectores. De tal forma que cada una de las constantes simplemente es una división de dos productos punto. Genial. El pequeño problema que tenemos es cómo vamos a conseguir una base de vectores ortogonal. Eso y mucho más lo veremos en la próxima clase. Bueno, que estén bien. Hasta luego.